En los últimos años habíamos logrado un crecimiento importante de la participación en el presupuesto nacional de lo que está destinado a educación, a ciencia y tecnología. Por lo que estoy viendo de los números, aparentemente se empieza a perder ese tipo de participación de la educación. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Un gobierno que venía... En el caso de ciencia y tecnología, el ministro es el mismo. Bueno, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. El ministro es el mismo. Sí, pero se supone que creo que nos puso contento a todos los argentinos. Qué bueno, si este tipo había hecho algo bueno, qué buen gesto que se lo reconozca de Mauricio de llamarlo, y buen gesto también del resto del sector político que lo llevó a él, de decirle, che, metele, dale. Pero resulta que, vamos a ser honestos, cuando uno empieza a mirar la realidad, ni el ministro, por supuesto, va a transformar nada de esta forma, ni el proyecto político que acompaña ese presupuesto va a dar muchos cambios. Y es lo que dice usted. Y si usted rastrea por ahí, va a encontrar las respuestas a esta cuestión de por qué nos diferenciamos tanto de situaciones como Europa o de países que han salido de crisis tremenda, casi de la destrucción total, como el caso de los croatas. ¿Usted no cree, Daniel, que estamos condenados a la derrota, a diferencia de lo que decía Duhalde? Absolutamente. ¿Tampoco que estamos condenados a la victoria? No condenados, no. Esa frase fue buena en un sentido. Sí, fue un aliento. Claro, fue un aliento. También fue bueno el que depositó dólares recibirá dólares. Era un aliento, yo no lo tomé en cuenta. Lo que sí es cierto es que en el mundo como va, países como el nuestro tienen muy buenas posibilidades de transformarse, y especialmente la región, América Latina como tal, no importa después lo hecho institucional, si el UNASUR, si el la América Latina como tal, y por qué no incorporado también a la América toda, pero América Latina como tal, América del Sur, tiene condiciones muy interesantes como región, como bloque, tanto por su espacio territorial como por sus riquezas y demás, de transformarse, como venía siendo en la última década, casi en una especie de motor de la vuelta a un equilibrio mundial y de crecimiento y distribución, que está en duda ahora, ¿no? Porque vio lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Bolivia, en Venezuela, lo que pasa en Argentina. De manera que yo no estoy para nada creyendo ni aceptando un determinismo histórico que nos conduzca al fracaso. Y se lo digo a nuestros jóvenes, ¿no? El desafío es, chicos, no compren esa ideología, no compren esa propuesta social. Acá hay que continuar con el esfuerzo, hay que estudiar, hay que, no sé si la palabra cabe, digamos, hay que luchar, no me gusta la idea de lucha como enfrentamiento, pero hay que esforzarse, hay que superarse y hay que dar el debate. Hay que dar el debate. Nuestros jóvenes tienen que dar el debate de estos temas, que incluyen, por supuesto, el problema de las fiestas electrónicas o no, pero que me da la sensación de que los grandes temas del debate hoy no se los estamos tirando a las generaciones que vienen para que ellos puedan participar en eso. Y entonces allí está esta cuestión que usted bien dice, que los chicos se informan de una manera muy especial. No es cierto que están mejor formados que nuestra generación, no es cierto, usted lo dijo. Yo creo que nuestras generaciones estaban mejor formadas, más allá de si sabían manejar muy bien o no la computadora. Claro, lo que pasa es que nosotros sufrimos todo el salto tecnológico. Exactamente. Daniel, pero eso no los capacitó más, ¿eh? Nuestra generación cuidado. Va a tener una virtud por encima. Después, como padres estaremos ahí luchándola para adaptarnos a los tiempos, como esposo, como pareja estaremos ahí luchándola para adaptarnos a la televisión y las hermosas cosas que nos presenta, etcétera, etcétera, en nuestro trabajo, con los miedos de no perderlo o con la valentía de saltarlo. Pase lo que pase y lo que nos ha pasado. Vamos a quedar de acá muchos años como la generación de los que a pesar de todo sobrevivieron. Por supuesto, por supuesto. Ojo que nuestra generación tiene mucho para contar, ¿eh? Usted se acuerda de los programas que hemos tenido, incluso con Elías, con otra gente, ¿eh? Siempre risueño porque, bueno, a veces uno lo hace risueño, sí, pero allí está la médula de una nación que vio este proceso desde los albores y mitad del siglo pasado. Nosotros venimos de una generación que en la posguerra comenzó a tener un proceso diferente en la Argentina. No es cierto que la Argentina del 30, que estaba en el 8º lugar del mundo y demás, era la Argentina para todos. Estaba en el mejor lugar del mundo, pero era una Argentina para un grupo chiquitito así. Es posguerra que comienza el proceso de distribución de un estado del bienestar, de participación popular, de democracia, de participación de la clase obrera, de los derechos de los trabajadores, que se vino ampliando a lo largo de los años y que fue teniendo interrupción en la construcción de este proceso en la Argentina. Interrupciones muy serias.
La dictadura fue, creo que, la peor interrupción que tuvo el proceso democrático, con los resultados que tuvo. No vamos a hacer ahora, vamos a repetir la famosa historia, la dictadura. No, vamos a decir los efectos que tuvo, además de nuestros desaparecidos, muertos, de los latrocinios, ¿no? Lo que tuvo en el conjunto de la sociedad, culturalmente, económicamente, socialmente, educativamente. Nosotros perdimos gran parte de la industria durante ese periodo. Perdimos la formación de las universidades. ¿Qué universidad nos dejaron? ¿Cuáles fueron los 3 primeros golpazos que dio el proceso cívico-militar? Fueron cívicos, no fueron militares, fueron cívicos. Destruyeron e intentaron destruir básicamente la organización del trabajo, los trabajadores, los primeros que ligaron. Destruyeron la universidad y los primeros que ligaron fueron los chicos, los académicos que tenían un pensamiento diferente. Y destruyeron la forma de organización social y la industria, fundamentalmente la industria, concentrando el poder en las pocas manos que aún hoy manifiestan su poder en la Argentina. Entonces, son procesos que, como usted bien dice, sobrevivimos a eso. Sí. Que estallaron en el 2001 y del 2001 en adelante, y esto siempre lo digo porque soy un defensor de la juventud, usted sabe, soy un hombre, tenemos una fundación donde básicamente son todos jóvenes. Toda mi vida la he dedicado gran parte a incentivar la construcción y la educación de nuestros jóvenes en todos los ámbitos y no la estupidez, ¿no? Yo siempre digo, la condición de joven no lo hace el éxito, no es una condición generacional, no es cierto. Yo en bromo siempre a uno de los chicos, no le voy a nombrar porque te lo conoce, le digo, ¿vos estás convencido que la juventud es una virtud? No es una virtud, muñeco, absolutamente. Es un momento de la vida. Absolutamente. Y ese ensamble, ese puente generacional que siempre se intentó romper entre nuestra generación y las que vienen, es lo que hay que intentar reconstruir. Lo poco que nos queda, escatológicamente hablando, sí. Andrés, usted lo sabe, hay que construir puentes. ¿Y qué puentes son? Esos puentes tienen que ver con una forma de integrar la experiencia, la sabiduría, la vocación de las generaciones que se están yendo, con la fuerza, la capacitación, el tiempo de vida que les queda de nuestras generaciones jóvenes. Usted lo dijo en Zagreb. ¿Quién se lo decía? ¿Usted cree que esos chicos van a estar pensando en el fracaso? Esos chicos miran la ruina y están dispuestos a levantarlas. Si no, no se quedan. Diferente a lo que le pasa a los refugiados de los países árabes y de los países en guerra. ¿Por qué se van? Porque esos sí están condenados a la derrota. Estos no se van, estos reconstruyen. Los alemanes del 44 no se fueron, reconstruyeron. Los franceses no se fueron, reconstruyeron. ¿Me explico? Es decir, es interesante lo que te plantea, ¿no? Es probablemente para muchas horas. Y donde ¿Sintió también usted la primera vez que le tocó pisar Europa un dolor? Tremendo. Ah, no soy el único. No, sentí mucho dolor y lo sigo sintiendo cuando viajo a Europa o a Estados Unidos, a otros países del mundo, lo sentí el dolor. Pero le voy a decir, la primera vez que yo pisé Europa, lo hice en esa generación de las utopías. Y si bien es cierto, sentí el dolor, volví a la Argentina con una profunda convicción, que sin pensar que estábamos condenados al éxito, como decía Eduardo, tampoco estábamos condenados a la derrota. Y por eso seguimos. Y por eso hace 40 años que estamos en la universidad, aunque los sueldos son los que todos conocen. Y por eso tenemos una fundación donde es nuestra, no tenemos recursos de nadie, los propios. Y por eso, a pesar de la edad, tenemos un grupo y por eso seguimos en estas cosas y tratando de transmitir un desafío, ¿no? Y jamás bajar los brazos. Mire, yo es cierto que los argentinos a veces tenemos nuestras cosas y parecemos mezquinos y demás, pero si hubiéramos bajado los brazos, todos, empezando por la clase empresarial, los trabajadores, si hubiéramos bajado los brazos como parecía que ocurría en el 2001, cuando parecía que todo terminaba, cuando detrás de que se vayan todos, había una disolución de la sociedad, Andrés, esto era cierto. Si hubiéramos bajado los brazos ahí, no hubiera habido recuperación posible. Ni Kirchner, ni Menem, ni Perón, nadie hubiera podido recuperar a esta Argentina.
La Argentina se fue recuperando, llegamos a lo que llegamos, más allá si fue ganado el tiempo perdido, si hubiera sido mejor o peor, no es esa mi discusión, pero nos recuperamos, y estamos donde estamos, sostuvimos la democracia, estamos en un proceso interesante, lindo ahora, con una expectativa de algún cambio que nos mejore, pero eso fue porque no bajamos los brazos, y usted no los bajó, y yo no los bajé. Y nuestros chicos, que recién llegaban, que ojalá se coman el mundo, pero que se lo coman en serio, se lo coman en serio. Daniel, hacemos una pausa y tengo un montón de preguntas. Pero yo no me imagino, usted no me invitó para esto. No, pero lo vi con tanta ganas de hablar de esto que me pareció genial. No, le agradezco porque son las cosas que uno lleva en el alma. Fue un dolor en serio, ¿eh? Tremendo. Había en el hotel había otros dos rosarinos y nos parábamos en la calle. Y mira así uno dice, el más joven de los tres, mucho más joven que yo. Esto no lo van a ver ni nuestro bisnieto, muñeco. Claro. Esperemos que no sea así. A mí me pasó. Pero ¿sabe? Yo cambié esa posición. Tenemos que hacer una pausa. ¿La hacemos? Ya volvemos, señores, a lo largo de todo el programa. Bueno, ahora sí vamos a hablar de economía. Si bien, obviamente, Daniel dejó entrever un montón de cosas que tienen que ver con la economía, vamos a hablar y con una serie de preguntas y demás, de distintos tópicos de la realidad de la Argentina que nos toca vivir. Gracias por aguantarnos estos minutos que estaban fuera de libreto, pero que me pareció piola y agradable compartirlo con Daniel. Gracias, Daniel, por estos minutitos. No, ya volvemos y a trabajar, porque si no se nos hunde el barco. Señores, 23ª temporada de Esto sí se habla, ya volvemos.